Imagina a un comandante tan seguro de sí mismo, que ordenó a 50.000 soldados cavar sus propias tumbas y luego quedarse dentro de ellas. Un instante congelado en el tiempo, los romanos atrapados entre 80.000 enemigos dentro de Alesia, y 300.000 galos marchando desde el exterior para aplastarlos. Esta decisión no era solo una locura. César no arriesgó una simple derrota. Arriesgó la muerte de Roma. ¿Por qué importa esto? Porque este único movimiento decidió el futuro de Europa. Si César fallaba, todo lo que hoy entendemos como civilización occidental habría tomado otro camino. Un error, y la historia sería irreconocible. Las condiciones eran absolutas. Sin retirada. Sin ruta de escape. Sin refuerzos. Solo 50.000 romanos, rodeados por todos lados, dentro de una tumba que ellos mismos habían construido. Si te gustan historias así, batallas imposibles que cambiaron el mundo, dale like, suscríbete y activa la campana. Y ahora dime en los comentarios, sé sincero, ¿tú te quedarías a luchar si tu comandante te encerrara entre dos ejércitos gigantes? ¿O escaparías? Quiero leer tu respuesta. Para entender por qué César eligió el camino del suicidio antes que la rendición, debemos volver al momento en que toda la Galia se unió contra él. Un momento que Roma jamás creyó posible. Las rebeliones no empiezan con espadas, empiezan con un solo hombre que se niega a arrodillarse. Vercingetorix era joven, brillante y con una mente política rara para su tiempo. No solo sabía pelear. Sabía leer a sus enemigos, y sabía leer a su propio pueblo. Durante siglos, las tribus galas se habían odiado, habían peleado entre sí y jamás habían compartido nada. Pero él hizo lo imposible, unir a más de 40 tribus bajo una sola causa. Por primera vez en la historia, toda la Galia hablaba con una sola voz. Un pueblo dividido por generaciones ahora seguía a un líder que entendía algo esencial. César conocía la guerra, pero no conocía el alma de la Galia. Vercingetorix sí. Y por eso la lucha no era por territorio. No era por ciudades ni por campos. Era por identidad, por lo que significaba ser galo. Si la Galia caía, caía todo lo que eran. Pero el día en que Vercingetorix eligió Alesia como su fortaleza, sin saberlo, marcó el camino que lo llevaría a él y a su pueblo, hacia un destino del que solo un hombre saldría con vida. Solo dos tipos de líderes atacan lo imposible, los tontos y las leyendas. Alesia estaba en la cima de un gran meseta, protegida por barrancos y ríos. Era una fortaleza natural perfecta. Cualquier general sensato habría dado media vuelta. Atacar ese lugar era pedir la derrota. Pero César no era un hombre normal. Y aquí llega el giro que nadie esperaba. En vez de evitar la trampa, la volvió aún más mortal. No atacó la fortaleza. Ordenó a sus hombres construir murallas alrededor de ella, encerrando a Vercingetorix dentro. 11 millas de defensas. Torres cada 24 metros. 2 fosos profundos. Una jaula completa hecha con disciplina romana. ¿Por qué era brillante? Porque César quería asfixiar al mejor ejército de la Galia en el lugar donde ellos creían estar seguros. Pero justo cuando César empieza a cerrar la trampa, aparece un segundo ejército. Uno que él jamás había incluido en sus planes. Un enemigo es un problema. 2 enemigos es muerte. Desde Alesia salieron mensajeros desesperados, buscando ayuda en cada rincón de la Galia. Y la respuesta fue algo que jamás se había visto. Comenzó la mayor reunión celta de la historia. 250.000, quizá 300.000 guerreros marcharon hacia Alesia para romper el cerco de César. En el campamento romano, el ambiente cambió. Los soldados miraban las murallas que ellos mismos estaban construyendo y murmuraban, estamos cavando nuestras propias tumbas. César entendió la situación con absoluta claridad. Si se retiraba, sería una humillación. Perdería su mando, su prestigio y, muy probablemente, su vida en Roma. Si se quedaba a luchar, era un suicidio. Eligió el suicidio. Y por eso ordenó algo que ninguna otra fuerza militar había intentado antes: murallas mirando en 2 direcciones al mismo tiempo. Si escapar es imposible, haz que sobrevivir sea imposible para tus enemigos. César sabía que no podía huir, y que tampoco recibiría ayuda. Así que tomó la decisión más arriesgada de toda la campaña: construir una segunda muralla, esta vez mirando hacia afuera. Esta línea exterior, llamada contravallación, debía ser aún más grande que la primera. 14 millas de fortificaciones avanzando por colinas, bosques y terrenos irregulares, todo diseñado para detener al gigantesco ejército galo que ya venía en camino. Pero no eran simples muros.
Alrededor, los ingenieros romanos crearon una red de trampas pensada para convertir cada paso enemigo en una sentencia de muerte. Cientos de hoyos lilia, fosas estrechas con estacas afiladas en el fondo, quedaban ocultas bajo ramas y tierra suelta. Delante de ellas, colocaron púas de hierro clavadas en el suelo, imposibles de ver a distancia, listas para perforar pies, piernas o cascos. Más atrás, estacas ocultas forzaban a los atacantes a frenar y abrir sus filas. Y entre todo eso, puntos de estrangulamiento donde los romanos podían concentrar flechas, dardos y piedras, creando auténticas zonas de exterminio. Mientras las trampas tomaban forma, el ambiente dentro del campamento era cada vez más duro. Los hombres trabajaban día y noche sin descanso. Dormir era un lujo y comer se volvió raro. Muchos soldados cavaban con un escudo apoyado sobre la cabeza para frenar las flechas que caían desde Alesia. Otros se derrumbaban por agotamiento y eran levantados a la fuerza para seguir trabajando. Pero aún así, la disciplina romana mantenía el ritmo. La doble muralla avanzaba más rápido de lo imaginable. Y cuando las defensas estaban casi terminadas, el mayor ejército que la Galia había reunido apareció en el horizonte. El peor momento en una guerra es cuando todos los planes se derrumban al mismo tiempo. La noche cayó sobre Alesia con un silencio extraño, como si el campo entero contuviera el aliento. Los romanos vigilaban sus murallas dobles, sabiendo que el ataque podía llegar en cualquier instante. Pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. El giro fue brutal, los galos no atacaron un solo frente. Atacaron los dos al mismo tiempo. Desde dentro de Alesia, Vercingetorix lanzó una ofensiva masiva contra la muralla interior. Y al mismo tiempo, desde el exterior, casi 300.000 guerreros chocaron contra la contravallación. Los romanos se vieron obligados a pelear en dos direcciones a la vez, algo que ninguna otra fuerza militar en la historia había intentado. La noche se volvió un infierno. En la oscuridad, las estacas ocultas atrapaban a los galos que avanzaban a ciegas. Las flechas caían como lluvia constante, silbando entre los gritos de dos batallas separadas por unos metros de tierra. Los soldados ya no luchaban con la vista, sino con el oído, reaccionando al sonido del metal, del aire y del dolor. En varios puntos, los galos lograron romper las defensas. Se abrieron brechas, y sectores enteros comenzaron a colapsar. Los centuriones corrían de un lado a otro, reorganizando líneas, empujando a los hombres agotados a resistir. Las torres ardían. Los muros vibraban bajo la presión de miles de escudos golpeando al mismo tiempo. Ningún romano olvidaría esa noche. Cada minuto parecía una eternidad, y cada parte del muro amenazaba con caer. Con dos ejércitos aplastando las defensas, la línea entre la vida y la muerte se volvió tan delgada como una hoja de hierro. Y al amanecer, César recibió un mensaje helado: no podemos resistir ni una hora más. Cuando la línea se quiebra, también se quiebra la historia. El amanecer no trajo alivio. Trajo malas noticias. En el extremo norte, Labieno envió una señal urgente: su sector se estaba derrumbando. Los galos habían roto varias defensas y sus hombres ya no podían contenerlos. Al otro lado del cerco, Marco Antonio luchaba contra una ola interminable de guerreros. Sus tropas estaban agotadas, heridas y sin espacio para retroceder. Las reservas romanas, que César había guardado para el momento decisivo, ya se habían usado casi por completo. La situación era desesperada. Las dos murallas flaqueaban. Los oficiales gritaban órdenes que se perdían entre el ruido del combate. Los legionarios apenas podían sostener sus escudos. Algunos sangraban, otros temblaban. Todos sabían que estaban a un paso de la aniquilación total. Y entonces ocurrió lo impensable. El giro que cambió toda la batalla. César se colocó su manto púrpura, la prenda que solo usaba cuando necesitaba que todos lo vieran. Sin dudar, montó su caballo y cabalgó directamente hacia la parte del muro que estaba a punto de caer. Su presencia, visible entre el polvo y el caos, desató algo que no puede explicarse con simples palabras. Hombres que apenas podían mantenerse en pie levantaron sus espadas. Soldados exhaustos gritaron con una fuerza que ya no tenían. Las formaciones rotas comenzaron a cerrarse de nuevo. El impulso cambió. La línea que se había hundido empezó a avanzar. Era como si todo el ejército recibiera una vida nueva con solo verlo aparecer. Pero aunque ese movimiento salvó el muro por un instante, la batalla estaba lejos de terminar. Quedaba un último ataque. Un ataque desesperado. Y si ese golpe tenía éxito, César moriría justo donde estaba.
A veces la historia cambia en solo 60 segundos. César, aún con el manto púrpura sobre los hombros, avanzó hacia el punto más crítico del combate. A su lado iba Labieno, su general más fiable. Ambos empujaron hacia adelante, tratando de mantener la línea antes de que se rompiera por completo. Frente a ellos, los galos cargaban como una ola gigante que golpeaba sin descanso. El ruido era ensordecedor, gritos, órdenes, choques de metal, escudos astillándose bajo la presión constante. Miles de guerreros se comprimían en un solo punto del muro, un verdadero matadero donde cada paso se pagaba con sangre. Los romanos resistían, pero estaban al límite. Cada minuto era más caótico que el anterior. Entonces, cuando el frente parecía a punto de desmoronarse, llegó el golpe que nadie esperaba. Desde la distancia, casi sin ser vistos, los 4000 jinetes germanos, los aliados salvajes de César, dieron un rodeo enorme por detrás de las líneas galas. Eran jinetes feroces, rápidos y acostumbrados a luchar sin formación rígida. Y cuando encontraron el momento exacto, se lanzaron como una tormenta. El choque fue triple. Labieno presionó desde el frente. César empujó desde el costado. Y la caballería germana cayó sobre la retaguardia gala como un martillo. Lo que ocurrió después cambió la historia europea. La formación gala, tan enorme y tan segura de su número, se quebró. Primero fueron gritos de sorpresa. Luego pánico. Después, la retirada total. El mayor ejército tribal de Europa empezó a deshacerse como arena en una tormenta. 11 generaciones de orgullo celta colapsaron en minutos. Y mientras miles de guerreros huían en todas direcciones, dentro de Alesia, Vercingetorix observaba. Miraba a su pueblo correr. Y entendía exactamente lo que debía hacer. Algunas derrotas hacen más ruido que las victorias. Cuando el polvo de la batalla se asentó, el panorama alrededor de Alesia era devastador. Miles de guerreros galos yacían muertos entre las dos murallas. La comida se había acabado hacía días. Los caballos estaban agotados, las reservas destruidas y el ánimo completamente roto. Dentro de la fortaleza, no quedaba esperanza. Solo silencio, cansancio y un miedo que todos trataban de ocultar. El consejo de jefes tribales se reunió una última vez. Algunos querían morir luchando, otros pedían una salida honorable, y unos cuantos rogaban por la rendición para salvar a sus familias. Las voces chocaban entre sí, llenas de rabia, dolor y vergüenza. Nadie podía tomar una decisión. Hasta que Vercingetorix se levantó. El líder que había unido a la Galia, el hombre que había convertido tribus enemigas en un solo pueblo, habló con calma. Uní a la Galia por libertad. No permitiré que muera por mi orgullo. No gritó. No lloró. No pidió compasión. Solo aceptó la responsabilidad completa de la derrota. Con esa decisión, se vistió con su mejor armadura. Ajustó su capa, tomó su casco y eligió su caballo más fuerte. Luego, sin escolta y sin compañía, salió de Alesia cabalgando hacia el campamento romano. Los soldados romanos se apartaron al verlo avanzar, sin saber si era valor o rendición lo que tenían frente a ellos. Cuando llegó ante César, dio una última muestra de dignidad. Rodeó su asiento una vez, en silencio, como un guerrero que reconoce a otro. Después desmontó, se arrodilló y bajó la cabeza. Pero la humillación no terminaba allí. César aún no había decidido el destino de la Galia, y lo que vendría sería más oscuro de lo que Vercingetorix jamás imaginó. La victoria construye imperios, pero destruye mundos. Después de la caída de Alesia, todo quedó decidido. 40.000 galos murieron en la batalla. Otros 40.000 fueron encadenados y repartidos como esclavos entre las legiones. La independencia celta, que había resistido durante siglos, terminó para siempre en ese lugar. En su lugar nació la Galia romana, un territorio que pronto adoptaría el idioma, las leyes y la cultura del invasor. A partir de ese momento, el futuro de Europa tomó un camino distinto. La influencia romana se extendió por generaciones, moldeando ciudades, caminos, gobiernos y lenguas que todavía existen hoy. Nada de eso habría ocurrido sin la caída de Alesia. En Roma, los enemigos políticos de César guardaron silencio. La victoria fue tan grande, tan improbable y tan decisiva, que ningún senador se atrevió a desafiarlo. Su camino hacia el poder absoluto quedó abierto. Y con ese camino, también se abrió una nueva etapa de la historia occidental. Pero detrás de la gloria, había un precio profundo. Un precio humano, cultural y moral que rara vez aparece en los libros.
César no solo derrotó a un ejército, borró una cultura, y sobre sus cenizas construyó otra. A veces, las decisiones más audaces dejan las sombras más largas. Si te gustan historias cinematográficas como esta, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que César fue un genio o un monstruo?